yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí o en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vaya conmigo ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 14, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 2. Va a leer este pasaje conmigo. La palabra del Señor dice así: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermana. Gracias. Ustedes, hermanas, son de la vieja guardia, ¿no? Lo que pasa es que antes en las iglesias, cuando se leía la palabra del Señor, uno estaba de pie, porque es la palabra del Señor. ¿Amén? Esta noche el tema es: ¿de qué lado estás? ¿Ya? Yo estoy leyendo estos dos pasajes, hermano, porque tienen algo, hay una analogía entre estos dos pasajes. Y creo que toda la vida del cristiano está alrededor de Juan 15:5. La única forma de tener una vida cristiana de éxito, de prosperidad, de bienestar, de paz, en medio de cualquier situación, es permanecer en la vida. ¿Ah? Y usted lo confirma leyendo Segunda de Crónicas. Pero yo quiero hablarle un poco, tocando Segunda de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16, así bien rapidito. Vamos a tocar estos pasajes. Asa fue uno de 5 reyes que tuvo Judá, que tuvieron un reinado de bendición. Después de Asa vino Josafat, y todos hemos estudiado un poco de la vida de Josafat. Otro de los reyes que tuvo Judá fue Ezequías. Fue un buen rey. La Biblia ocupa más o menos unos 3, si no me equivoco, 3 capítulos hablando de Ezequías, sobre todas las cosas y reformas que hizo Ezequías. Pero el más destacado de todos estos reyes fue Josías. Entonces hubo un periodo de mucha prosperidad en el pueblo de Dios a través de estos reyes. Y Asa fue uno de los primeros reyes que andó en los caminos de Dios. Fue un rey que, dice la palabra, vivió según el principio de la palabra de Dios. La primera parte de su reinado, si usted lee el capítulo 14, no lo vamos a leer todo porque no quiero tomar todo el tiempo. Si usted lee el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, se va a dar cuenta que Asa vivió rectamente delante de Dios. Su reinado duró 41 años. Y dice la palabra que los primeros 10 años de su reinado hubo paz en la nación. Y entonces lo que hizo Asa fue instaurar nuevamente la adoración verdadera a Dios. Quitó los lugares altos. Usted ha debido escuchar hablar mucho de los lugares altos en la Biblia. Y si usted ha leído si ha leído el libro de los Reyes y ha leído Crónicas, habla mucho sobre los lugares altos. Y la mayor lucha que tuvo el pueblo de Dios fue deshacerse de los lugares altos. Muchos de los reyes quitaban la idolatría del pueblo, derribaban las imágenes que se habían hecho, las desmenuzaban, las echaban al río, pero no podían deshacerse de los lugares altos. Los lugares altos eran espacios abiertos donde la gente adoraba a ciertos dioses, haciendo ofrendas, sacrificios, y decían que según el tamaño del sacrificio que hacían, de ese tamaño iba a ser la retribución de ese Dios. Entonces empezaron a levantar toda clase
de ídolos en estos lugares altos. O sea, en las partes bajas de la nación se derribaban los altares y todo lo demás, pero se mantenían los lugares altos, a donde el pueblo de vez en cuando iba y hacía sus sacrificios, imitando la costumbre de los pueblos paganos. Pero a Dios, a mí me maravilla la obra de Dios, hermano. Ayer estábamos hablando con algunos hermanos de cómo Dios ha creado el cuerpo humano, cómo Dios lo ha hecho todo tan perfecto que nuestro organismo funciona a la perfección. Dios tiene una razón para cada cosa. Ayer lo estuvo comentando a algunos hermanos que, por ejemplo, por medio de la risa, hay músculos de nuestro rostro que solamente se mueven cuando usted está riendo. Y eso es solamente obra de Dios. Me maravilla las cosas que Dios ha hecho, porque Dios ha hecho todo extraordinario. Y cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo: ustedes van a tomar esta tierra que yo se la estoy entregando, pero tienen que sacar de la tierra a todas estas naciones que están en el lugar y tienen que derribar los lugares altos. Eso está en Números capítulo 33, versículo 52. Y les voy a decir más adelante por qué estoy repitiendo esto, para que nosotros entendamos a lo que quiero llegar esta noche. Números capítulo 33, versículo 52. Fíjense la palabra del Señor lo que dice. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición. ¿Y qué más dice? Y destruiréis todos sus lugares altos. Si ustedes hacen un estudio de los reyes, hermano, el único que logró destruir absolutamente todos los lugares altos fue el rey Josías. En el tiempo del rey Josías, hermanos, si usted lee la historia de Josías, pasaron cosas extraordinarias, que no se las voy a decir, quiero que usted quede picado para buscarlas. Ezequías, Asa, todos estos reyes buscaron derribar los lugares altos, pero ellos derribaban los lugares altos y los reyes que venían después de ellos volvían a levantar otra vez lugares altos. Pero el que barrió completamente con los lugares altos fue Josías. Pero aunque Josías fue un rey por el cual Dios retuvo todavía su ira, el colmo fue Manasés, porque Manasés hizo cosas abominables delante de Dios. Pero no quiero entrar en eso porque me entusiasma mucho hablar sobre los reyes, pero ese no es el tema. Entonces, ¿cuál es el asunto del que quiero hablar esta noche? ¿Por qué le digo de qué lado estás? Porque si usted estudia la vida de Asa, hermanos, mire la palabra del Señor lo que dice el capítulo 14, versículo 2. Vamos a ir leyendo varios versículos saltados. La palabra del Señor dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Quiere decir que era un cristiano comprometido, un cristiano que amaba a Dios con todo su corazón. Y dice: y mandó a Judá, versículo 4, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Era un hombre que hacía lo recto delante de Dios y quería que no solamente él, sino todo el pueblo cumpliese la ley de Dios, que era uno de los mayores problemas que tenía el pueblo, cumplir la palabra de Dios. Y dice aquí: quitó asimismo de Judá los lugares altos, las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. En el tiempo que Asa, hermanos, empezó a gobernar, y tuvieron 10 años de paz y tranquilidad. ¿Sabe lo que hizo Asa en esos 10 años? En ese tiempo, empezó a edificar muros fuertes. Empezó a edificar, dice la palabra, fortaleza. Muros con torres, puertas y barras. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Eso a mí me trae una lección espiritual y me dice que
nosotros anhelamos vivir una vida recta delante de Dios, ¿verdad? Nosotros queremos cumplir los principios de la palabra de Dios. Pero para nosotros cumplir los principios de la palabra de Dios, para nosotros vivir vidas rectas que agraden a Jehová, tenemos que edificar nuestra vida sobre la roca. Y parte de nuestra edificación es el congregarse, es el ser parte de un discipulado, el trabajar en el ministerio, es ejercer los dones que Dios nos ha dado. Eso es lo que nos hace tener muros fortificados, puertas fuertes, murallas establecidas en nuestra vida. Y eso, hermano, lo vamos a lograr en los tiempos en que estamos recibiendo la bendición de Dios. En los tiempos en los que estamos con gozo, con tranquilidad, con alegría. Porque en los tiempos de tribulación nadie construye, hermanos. En tiempos de tribulación, en tiempos de prueba, en tiempos de angustia, lo que la gente está preocupada es más de su corazón, está preocupada de su necesidad, está preocupada de la prueba, y se está haciendo una y mil preguntas. Pero fíjense que Asa empezó a construir las murallas, la fortaleza, las puertas, todo lo necesario para resguardar la casa en el tiempo de prosperidad, en el tiempo de paz. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. A veces nosotros queremos acudir a Dios cuando las cosas están mal. Uno de los celos que tenemos, hermanos, los latinos, y ni qué decir los bolivianos, y que tenemos que despojarnos de ese lugar alto, es, hermano, de querer hacer las cosas a último momento. De querer buscar a Dios cuando, como decimos usualmente, cuando ya las papas queman. Cuando usted ya ha hecho todos los intentos y su última esperanza es Dios. ¿Verdad? Todavía nos pasa a muchos de nosotros. Cuando nos pasamos por una prueba difícil, hacemos esto, pensamos esto, de esta manera se puede hacer, esta persona me puede ayudar, este dinero yo necesito, puedo hacer esto y aquello, pero lo último que pensamos es en Dios. Pero Dios nunca quiere ser dejado de último. Dios quiere ser primero en nuestra vida, en toda situación y circunstancia, hermano. Y eso tenemos que tomar el ejemplo de Asa. Asa construyó en el tiempo de prosperidad. Y usted tiene que empezar a edificar su vida sobre la roca en el tiempo de prosperidad, en el tiempo de paz. Buscar a Dios en ese tiempo. Y fíjese lo que Dios hizo con Asa. Tuvo también Asa, dice, yo quiero que vaya a los números conmigo. Dice la palabra, tuvo Asa ejército, que traía escudos y espadas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Primera de Samuel? ¿Cuál era la deficiencia que tenía el ejército? ¿Quién se acuerda? No tenía escudo, no tenía espada y no tenía lanza. ¿Ustedes se acuerdan lo que significa la lanza? ¿Cuál es la simbología espiritual de la lanza? ¿Qué significa la lanza? ¿Qué significa la espada? La espada es la palabra. El escudo, ¿qué simboliza el escudo? Espiritualmente hablando. La protección. ¿Por qué? Porque dice Efesios que el escudo nos cubre de los dardos de fuego del maligno. Y la lanza, hermanos, su simbología espiritual es que nos da dominio. ¿Se acuerdan de esa palabra? Dominio. Nos da identidad, nos da posición. Fíjense que cuando Asa fue rey, el pueblo tenía todas estas cualidades. Tenía espada, quiere decir que el pueblo tenía la palabra, tenía escudo para protegerse de cualquier dardo de fuego del maligno y tenía la lanza. Ellos estaban seguros de quiénes eran ellos, sabían que esa era su tierra y sabían cuál era su identidad, ¿verdad? Un pueblo bien preparado. Ahora nos vamos a los números. Dice que de Judá eran 300,000 y de Benjamín eran 280,000. ¿Cuántos hacen ahí en ese número, hermano? 300 más 280 son 580,000 hombres tenía en su ejército Asa. Y dice la palabra del Señor que salió Sera de los etíopes con un ejército de ¿cuántos? En versículo 9, de 1,000,000 de hombres, 300 carros, y vino hasta Maresa.
¿Ustedes se pueden imaginar un ejército de 1.000.000 de hombres? Y 300 carros. Yo creo que hasta donde miremos podemos seguir viendo cabezas y cabezas. Pero ese era el ejército que vino contra el pueblo de Judá. Y solo había de Judá, ¿cuántos? 580.000. ¿Y cuál fue la actitud de Asa cuando vino el ejército etíope a atacarlos? ¿Qué hizo Asa? ¿Puede leer, hermano Oscar, versículo 11? Y el versículo 12, ¿qué dice? Amén, hermanos. Esa palabra a mí me ministra. A mí me ministra grandemente porque yo sé que mi Dios es poderoso. Mi Dios es grande, mi Dios es temible. No importa el número de el enemigo que venga contra mí, Dios siempre va a pelear por mí y va a salir ganador. Dios no necesita, hermanos, un ejército de millones. Dios necesita hombres que tengan fe para creerle a Él. Cuando Dios llamó a Gedeón y a su gente para que fueran y pelearan, ¿cuánta gente salió? Ahorita no me acuerdo el número, pero era un número grandísimo, ¿verdad? Pero 27.000. Vamos a comprobar después. Amén. Bueno, vamos a decir que eran 27.000. Pero ¿qué le dijo Dios a Gedeón? Cuando Gedeón ya tenía los 27.000, ya, supongamos que son 27.000, no vamos a ir por los números. Le vamos a poner 20.000, ya. Pero cuando salió Gedeón con sus 20.000, ¿qué le dijo Dios a Gedeón? Todavía son demasiados. Entonces le dijo que hiciera vaya a cernir, ¿no? Y pasaron diferentes pruebas. Y pasaron y quedaron en 10.000 y dijo, todavía son muchos. Llegaron a 5.000 y dijo, todavía son muchos. No necesito este tamaño. Y cuando llegó a 300, en la última prueba, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios? Este es el número con el que vamos a pelear. Y salieron y pelearon y ganaron la batalla. Amén. O sea que para Dios, hermano, no interesa el número, ni la cantidad, ni la fuerza, ni el tamaño del enemigo. Lo que a Dios le interesa es la fe del creyente. La fe es la que mueve montañas. La fe es la que derrota al enemigo. Cuando David se enfrentó con Goliat, ¿de qué tamaño era Goliat, hermano? ¿Y de qué tamaño era este muchachito? Pero no le intimidó a David el tamaño, porque lo que sabía David era el tamaño de su Dios. Y eso fue lo importante. Y aquí vemos a Asa, hermanos, saliendo con un ejército de 580.000 y enfrentándose al rey de Etiopía, que tenía 1.000.000 de soldados, con 300 carros y con todo el armamento que venían, porque en esa época venían armados hasta los dientes. Pero no le intimidó el tamaño del ejército. Lo que hizo en ese momento, dice la palabra, clamó a Jehová y Dios le dio la victoria. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Usted está viendo a a Asa, su vida centrada en Dios, su confianza en Dios, su propósito en Dios, creyendo en Dios, poniendo toda su fe en Dios, y Dios le dio la victoria. Por eso es que yo le pregunto, ¿de qué lado está usted? Y le voy a seguir diciendo por qué le estoy preguntando esto. Después de que Dios le dio gran victoria y que lo que quedó del ejército de Etiopía, los de Judá los persiguieron y tomaron su botín, y los pueblos que habían alrededor se asustaron y dice que igual salieron corriendo, y de esos pueblos también tomaron botín. Y hubo gran victoria en el pueblo de Dios ese día. Después, en el capítulo 15, hermanos, usted ve todas las reformas que hizo Asa. Pero fíjense la advertencia que le dio Dios a través de un profeta. Asa estaba viviendo rectamente delante de Dios. Y lo que él estaba viviendo, lo estaba viviendo el pueblo. Y eso para mí también tiene una lección muy especial.
porque lo que yo vivo espiritualmente influye también en mi familia y en mi entorno. O sea, nosotros a veces, hermanos, hacemos las cosas muchas veces pensando solamente en nosotros. Tomamos decisiones, dejamos de hacer esto o hacemos aquello pensando solamente en nosotros. Pero una vez que usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, tiene que saber que la vida no se trata solamente de usted. La decisión que tome, el paso que dé, va a influir en las generaciones que vienen y puede cambiar el curso de su destino cualquier decisión mal tomada. Amén. Cuando nosotros vivimos una vida espiritual fructífera, saludable, agarrados de la vida, hermanos, es inevitable que nuestra familia no sea influenciada por esa situación. Amén. Nosotros tenemos que vivir agarrados de Cristo. Lejos de Él nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. El peligro que corremos, y dice eso en Juan 15, el peligro que corremos de vivir alejados del Señor es que con el tiempo nos secamos. Eso dice la palabra. Se seca. El pámpano se seca. Y cuando un fruto, una rama está seca, ¿qué hacemos, hermano, con esa rama? La quemamos porque no sirve, es inservible, estorba, da mal aspecto, ¿verdad? Y muchos cristianos, hermano, en este tiempo quieren vivir vidas cristianas lejos de Cristo, a su manera, a su modo, acomodando la palabra a lo que ellos creen que es mejor, viviendo este mandamiento sí, este no. Así, ¿no? Como decir, te amo, no te amo, me ama, no me ama, ¿no? Este sí, este no, este sí, este no. No se puede vivir una vida cristiana así, hermano. O se vive todo el paquete o no se vive nada. Amén. Por eso, hermano, en este tiempo hay muchos cristianos que están ahí en el limbo. No se saben si son de la luz o de las tinieblas. Porque un día están bien con el Señor y al otro día están peleados con el Señor. Estaba hablando hace poco, unos días, con una muchacha en la madrugada, chateando ahí, me la encontré. Ni la conozco, pero estuvimos chateando ahí ella en Argentina y ella me decía, yo muchas veces he renegado de Dios por tantos problemas que he tenido, porque yo he sido fiel con Dios, voy a la iglesia, pero sin embargo Dios ha hecho cosas con mi vida y yo le he reclamado a Dios y he renegado contra Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir adorándole a Dios, alabándole a Dios, no importa lo que pase. La gente a veces le alaba a Dios cuando todo está bien, cuando tiene dinero en el bolsillo, cuando hay salud, cuando todo está marchando bien, pero llegan los tiempos de prueba, entonces disminuyen los amenes, las aleluyas. Pero hermano, nosotros tenemos que alabar a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Él tiene que ser alabado, hermanos. Nosotros muchas veces queremos vivir según las circunstancias, según la ocasión. Si estoy bien, alabo a Dios. Si estoy mal, Dios me va a entender. No, hermano, a Dios hay que alabarle todos los días de nuestra vida. Salga el sol, no salga el sol, haya problemas, no haya problemas. Hermanos, hay que alabarle a Dios porque Él es digno de toda alabanza y adoración. Por medio de la administración de la adoración, Dios va llenando nuestro corazón. Dios va sacando la amargura de nuestro corazón. Pero a veces nosotros detenemos el camino en el que estamos yendo porque algo nos sale mal y entonces dejamos de orar, dejamos de adorar, dejamos de confiar en Dios y lo que surge de nuestros labios lo único es reclamo. De decir, ¿por qué me pasa a mí? No le diga a Dios, ¿por qué me pasa a mí? Dígale, Señor, yo te alabo, tú eres soberano. Y todo lo que pasa en mi vida, tú no me castigas. Tú no eres un Dios malo que toma venganza. Todo lo que pasa en mi vida es para bien. Todo lo que pasa en nuestra vida es para bien, hermano. Probablemente muchas veces hemos sufrido un robo y no lo esperábamos. Y la primera cosa que uno dice, ¿por qué a mí? Yo soy una hija de Dios. Pero Dios tiene sus razones. A veces no hay, a veces en abundancia en la casa. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué si yo soy fiel con mis diezmos? Dios es soberano. Hace rato estamos cantando que Él es el Señor, hermanos. Y un Señor, un amo, hace lo que quiere con su siervo, ¿verdad? Y eso nosotros somos delante de Dios, sus siervos. Estas son las cosas que hizo Asa. Y Dios le habló por medio de un profeta. Porque
me imagino que Asa todo le estaba saliendo bien. Había derribado los lugares altos, estaban siendo prosperados, todo su ejército bien equipado, Dios les había dado la victoria, tenían botín, todo. Pero fíjese lo que Dios le dice, porque Dios es el que escudriña los corazones y Dios sabe de qué estamos hechos. Y la palabra de Dios fue esta, en el versículo 2 que leímos hace rato. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Dios tenía una condición para ese pueblo en ese tiempo. Y le dice en el versículo 7, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Versículo 12. El pueblo escuchó esta palabra, hermano, y se gozó en gran manera porque estaban viendo el favor de Dios sobre ellos. Y en el versículo 12, fíjense lo que hizo el pueblo. Y esto es muy importante para nosotros también. Entonces, dice la palabra, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Fíjense lo que dice el versículo 13, porque ahí va a desencadenar lo que quiero concluir en esta noche. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese. Fíjense, ese versículo es clave. Cuando el pueblo de Dios estuvo en Israel, en el desierto, era un pueblo muy quejambroso, hermanos. O sea, si nosotros nos ponemos en el contexto, Dios hizo maravillas con ese pueblo. Cosas extraordinariamente asombrosas. Pero nada era suficiente para el pueblo. Siempre querían más, no era suficiente. ¿Y cuál era el deseo del corazón del pueblo? Volver a Egipto. Todo lo que Dios hacía lo comparaban con Egipto. Aquí nos estamos muriendo de hambre y en Egipto teníamos carne, teníamos arroz, teníamos berros, teníamos cebolla, pero aquí no tenemos nada. Mejor es ser esclavos allá que estar aquí muriéndonos de hambre. ¿Y qué dijeron el pueblo en un momento de esos? Ojalá muriésemos en este lugar, dijeron. Hay que tener cuidado, hermano, con las oraciones que hacemos. Porque yo creo que esa fue una oración contestada. ¿Verdad que sí? Toda esa generación, hermano, que dijo, ojalá muriésemos aquí, murió. Y sus huesos quedaron en el desierto. No se levantó recordatorio de ellos. No se sabe dónde quedaron esos huesos. Y solamente de esa generación entraron 2 a la tierra prometida. De esa generación, porque después entraron los más jóvenes, que no habían recibido la palabra. Y fíjense lo que aquí este pueblo promete. Entonces prometieron, dice, que iban a buscar a Jehová de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase al Dios de Israel, que muriese. Ahora fíjense lo que pasó en el capítulo 16. Todo está marchando bien. Dice la palabra del Señor, Asa fue perfecto en todos sus días, dice en el versículo 17 del 15. Ahora vámonos al 16. Vamos a leer esto para entender. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Casi todo el tiempo, hermano, Israel y Judá eran enemigos. Eran la misma nación que se había dividido, pero casi todo el tiempo había guerra entre ellos. Y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Fíjese ahora lo que hizo Asa. Entonces, dice, sacó Asa la plata, el oro, de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, y como la hubo entre tu padre y mi padre, he aquí yo te he enviado plata, oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa, que era el rey de Israel, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra.
Amén. Versículo 7 vamos a leer. En aquel tiempo vino el vidente Hanani y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué le dijo después? Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y ahora fíjese la reacción de Asa. Entonces, dice, se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Vamos a ir concluyendo. Mas he aquí los hechos de Asa están escritos, Versículo 2. En el año 39 de su reinado, ya le faltaban 2 años nomás para morir, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Lo demás es historia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, hermano? ¿Qué pasó? Que un hombre que había empezado confiando en Dios, ganando grandes guerras, Dios manifestando su gloria y su poder, termine de esa manera. Apoyándose, primero sacando los tesoros de la casa de Dios, sobornando al rey de Siria para que rompa su alianza con el rey de Israel. Y después, él no consultar a Dios, sino confiar en la alianza que habían hecho con el hombre. Pero lo más grave es que cuando es confrontado por este pecado, normalmente una persona que tiene temor de Dios, cuando es confrontado con su pecado, ¿cuál es su reacción? Arrepentimiento, se humilla, como el rey David. Cuando el rey David fue confrontado por su pecado, hermanos, inmediatamente él no puso ninguna excusa. Él no dijo, pero, él dijo, me arrepiento. Pero fíjese esto, perdón. Amén, ese soy yo. Fíjese el contraste. Asa se encolerizó grandemente y su reacción en la carne fue deshacerse del que le estaba confrontando con la verdad. Ni aun cuando estaba en la enfermedad, hermano, en el momento más difícil de su vida, él consultó con Dios, sino con los médicos. ¿Qué pasa en la vida de un hombre para, como dice Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Porque habiendo empezado por el Espíritu, ahora terminas en la carne. ¿Cuál cree usted que es la línea que divide al hombre de hacer la voluntad de Dios, de confiar en Dios, de centrar su vida en Dios, de vivir la vida para Dios conforme a los principios de Dios, y que después se vuelva una vida egoísta, egocéntrica, que toma sus propias decisiones, que hace alianzas humanas? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? A ver, yo quiero escucharles a ustedes, hermanos. A mí me gustan los jueves porque yo puedo preguntar y usted puede decir, dejó su primer amor, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué otra razón usted encuentra para que un rey, teniendo tanta confianza en Dios, viviendo rectamente delante de Dios, queriendo agradarle a Dios, termine sus días lejos de Dios? ¿Cuál tiene que ser el mecanismo de la vida del hombre? Yo empiezo mal, enfermo, triste, abatido, pero mi vida está siendo transformada y lo que nosotros anhelamos es terminar en los brazos de Dios, ¿verdad? Pero este rey hizo las cosas al revés. Empezó bien y terminó trágicamente.
confió en la carne, dejó su primer amor. ¿Qué otras razones ustedes encuentran para que este hombre haya hecho semejantes cosas? ¿Perdón? Se separó de Dios, dejó de confiar. ¿Ya? ¿Qué otras razones ustedes tienen? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Buen punto de vista. Se contaminó. Las amistades pueden influir mucho en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué tipo de amistades tenemos? ¿Qué otras circunstancias o qué otras razones usted puede discernir en esta historia? ¿Ah? Todo lo que consiguió era por mérito propio. Hermanos, vamos a ir por partes. La palabra del Señor dice que los últimos tiempos iban a ser difíciles porque el amor de muchos se va a enfriar. Eso dice la palabra. También la palabra dice que yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Cuando yo hace muchos años estudiaba la palabra que dice, y el amor de muchos se enfriará, yo siempre me hacía la idea que cuando la palabra dice que el amor de muchos se enfriará, es que el amor a Dios iba a desaparecer, que ya no iba a haber amor a Dios. Por muchos años yo tuve esa idea, pero en estos años el Señor ha puesto en mi corazón, y lo hemos confirmado a través de la palabra, que en realidad cuando dice que el amor de muchos se enfriará, es que la gente sigue amando a Dios, pero le ama con una intensidad cero, diríamos. No hay pasión en las cosas que hace. Un cristiano que tiene su amor enfriado puede ir a la iglesia, ¿verdad que sí? Un cristiano que su amor está enfriado puede diezmar, ¿verdad que sí? ¿Puede trabajar en el ministerio? Puede. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos, entre un cristiano que está con el fuego de Dios y con aquel que tiene su amor enfriado? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, hermanos, es que el que tiene el fuego de Dios en su corazón, el que tiene la pasión de Dios en su corazón, no importa la situación, le sirve a Dios. No importa la circunstancia, le sirve a Dios. Y tiene comunión íntima con Dios. No se puede ser cristiano, escúcheme bien, hermano, no se puede ser cristiano sin oración y sin palabra. ¿Está escuchando? Usted no puede ser cristiano. Vamos a ir con estos tres elementos: sin escudo, sin espada y sin lanza. No puede ser. En nuestra vida, hermanos, Cristo tiene que ser el centro. Y la única forma de sostenernos es por medio de la comunión. Ahora, ¿dónde está el meollo de esta historia? En el versículo que hemos leído, en el versículo 2. 15:2. Fíjese con lo que Dios le dijo. Y eso fue lo que precisamente quebrantó a Asa. Dios le dijo a través del vidente: Jehová estará contigo si estuvierais con él. Primera condición: Jehová va a estar contigo si tú estás con él. Y si se le buscas, será hallado de vosotros. Y si tú lo dejas, él te va a dejar. Ahí está la diferencia, hermanos, en el versículo 2. Lo que marca la diferencia en nuestra vida, de vivir una vida centrada en nosotros y una vida centrada en Dios, es que Cristo esté en nosotros. Y la única forma de que Cristo esté en nosotros es por medio de la oración, por medio de la comunión. Y aquí se aplica lo que dice Mateo 6:33. Si buscas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Hermanos, hemos aprendido el versículo de Mateo 6:33 de memoria. Pero ¿cuál es la clave de Mateo 6:33? Buscar. ¿Cuál es la actitud de una persona que está buscando?
O sea, estoy hablando en términos humanos. ¿Cuál es la actitud de una persona que está buscando algo valioso? ¿Qué hace una persona que está buscando algo valioso? Se interesa, toma el tiempo, hace todas las averiguaciones, busca los contactos para encontrar lo que está buscando, porque le interesa, porque es vital, porque es importante. Así tiene que ser el reino de Dios para nosotros, hermano. El reino de Dios va a venir a nuestra vida a través de la búsqueda que nosotros hagamos. No podemos conformarnos a decir, yo vivo una vida recta delante de Dios, yo hago estas obras, Dios conoce lo que yo estoy haciendo, pero sin tener a Cristo en el corazón. No se puede. Y la palabra dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. Dios está buscando, hermanos, corazones perfectos. Y cuando hablamos de perfección, no estamos hablando que usted no cometa un solo error, que usted no cometa un solo pecado. Cuando estamos hablando de perfección, hermanos, estamos hablando de madurez, de crecimiento. Que usted no se va a enojar, que usted no se va a amilanar por cualquier cosita que pase. Los cristianos maduros, hermanos, resisten cualquiera sea la situación. Muchos cristianos en este tiempo les miran mal y ya están enojados. No les saludan y ya se sienten mal. Uno hace una cosa que no está de acuerdo con lo que piensa y ya dicen, a mí no me toman en cuenta, no me están considerando. Hermanos, cuando hay madurez, uno está contento. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios es el que hace las cosas. Y a veces, hermanos, Dios prueba a los que más impacientes son, a los que más ansiosos son. Dios está probando porque Dios está puliendo esa piedra. Entonces tenemos que dejarle trabajar a Dios. Dios se va a ocupar de lo que necesita tu corazón, de lo que anhela tu corazón. Pero tu preocupación sea buscar el reino de Dios. Asa, hermanos, vivió prósperamente por más de 10 años, por más de 30 años. Pero en ese tiempo descuidó su comunión con el Señor, descuidó la palabra que Dios le había dado, decir, la única forma de que tú permanezcas en prosperidad todos los años de tu reinado es que tú permanezcas en mí, pegado a la vid. Dios eso le estaba diciendo, según lo que dice Juan 15:5. Porque separado de mí, le estaba diciendo, nada vas a poder hacer. Te vas a secar y vas a morir. Y eso fue lo que pasó con Asa. Asa pensaba que porque había hecho cosas para Dios, su vida estaba garantizada. Pero hermano, en el reino de los cielos, la bendición, el crecimiento no está garantizado solamente porque usted recibió un día al Señor y Salvador. Tiene que pagar el precio. Una vez más, tiene que pagar el precio. El reino de los cielos, hermano, no se busca en un día, en una hora, en una necesidad, en un problema, una oración de 5 minutos. No, hermano, es todo el día, todo el tiempo, a cada instante de nuestra vida tenemos que buscar a Dios. Amén. Porque el reino de los cielos cuesta, hermano. El reino de los cielos costó la vida del Salvador, costó su sangre, fue su sacrificio en la cruz. Y si a Cristo le costó hasta la última gota de sangre, ¿qué nos hace creer a nosotros que no tenemos que hacer nada para ganar el reino de los cielos? Tenemos que trabajar, hermano. En esta tierra vamos a tener que sufrir injusticias, problemas, malestares, dificultades, pruebas. Tantas cosas que nos tocan pasar, hermano, pero a veces nosotros nos ponemos a llorar, nos detenemos porque las cosas están saliendo mal, dejamos de hacer esto para Dios, dejamos de hacer aquello para Dios, simplemente porque pensamos que las cosas no están funcionando como nosotros creíamos que tenían que funcionar. Y el reino de los cielos, hermano, no se trata de nosotros. El reino de los cielos se trata de Dios. Nosotros tenemos que buscar agradar a Dios. Por eso yo quiero preguntarle esta noche, ¿de qué lado está usted? Usted puede decir con seguridad, yo estoy y me identifico con la vida de Asa en el primer tiempo de su reinado, o estamos todavía luchando con los lugares altos. Fíjense que nosotros también, hermanos, tenemos lugares altos. Muchos de nosotros éramos religiosos, teníamos imágenes en las casas, cuadros y qué sé yo. Al momento de recibir al Señor, el Señor habló en nuestro corazón y muchos hemos destruido esas imágenes, ¿verdad? Le hemos hecho polvo y muchos hasta al río han tirado todas esas cosas.
¿verdad? Porque las imágenes no, una vez que uno recibe al Señor, no se las puede regalar a alguien. Uno lo tiene que destruir, hermanos, para que no sea anatema para otra persona. Pero fíjese que tenemos la capacidad de destruir estas imágenes que son visibles, pero muchos lugares altos que están invisibles a la gente todavía los tenemos. Y Dios quiere que destruyamos los lugares altos que hay en nuestro corazón. Los lugares altos de nuestro corazón, hermanos, son aquellos que están tomando el lugar de Dios. A veces para nosotros lo más importante es el trabajo, para muchos lo más importante es la familia, para muchos lo más importante es la diversión. Otros le hacen un altar a la preocupación, otros le hacen un altar al temor, a la inseguridad. Fíjense que nosotros tenemos toda clase de altares, ¿verdad? Y Dios quiere que destruyamos todo lugar alto, que nada ni nadie ocupe el lugar que Dios merece. Amén. Y usted sabe cuáles son los lugares altos en su corazón. Asa no pudo destruir todos los lugares altos, porque había mucha dificultad. No obedeció la palabra de Dios y le trajo dificultad. Hermanos, Dios quiere que vivamos vidas prósperas, vidas de paz. Y podemos vivir pónganse de pie, podemos vivir en este tiempo, hermanos, vidas de paz, vidas de prosperidad, vidas de gozo, aún en medio de estos tiempos. Estos tiempos a nosotros no nos tienen que asustar, hermanos. Estaba hablando con varios hermanos de que en estos tiempos, en estas semanas que han pasado, pónganse de pie, en estas semanas que han pasado, hermanos, hemos tenido tristeza a través de la muerte. Y casi todos con el mismo patrón. Todos los 3 decesos que ha habido en este tiempo, todos han estado en terapia intensiva. Y ha sido triste, hermano. Y todo esto en estos días me ha hecho pensar que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier momento que el Señor nos llame. La vida, hermano, no termina cuando uno es viejo o cuando uno está enfermo. Dios es el autor de la vida, Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Y no sabemos cuántos años vamos a vivir en esta tierra, solo Dios lo sabe. Pero nosotros tenemos que vivir cada día como si fuera el último día. Y tener la seguridad de que no importa si muero o vivo, voy a ser del Señor. Y que a donde estoy yendo es a mi casa. Hermanos, vivimos en un tiempo donde la gente está muy afanada, muy preocupada. Todas las noticias que vemos, hermanos, nos tensionan, nos preocupan, nos enojan. Nos hace salir toda la adrenalina y la ira de escuchar tantas barbaridades, hermano. No solamente aquí en esta nación, sino en todas partes. Estamos escuchando cosas que antes no se escuchaban. Nuestros hijos expuestos a muchas cosas. Estábamos hablando ayer con las hermanas que en los colegios evangélicos, por ejemplo, ya no hay temor de Dios. Muchos jovencitos cristianos están siendo seducidos por el ambiente. Y es difícil ser cristiano en este tiempo, hermano. Es cristiano sano, que viva rectamente la palabra, que esté apegada a la palabra. Muchas veces no tenemos tiempo para Dios. Le decimos, Señor, apenas puedo orar 5 minutos, 2 minutos, porque tú sabes que tengo muchas cosas que hacer. Y hermano, no se puede vivir así la vida cristiana. Nosotros tenemos que vivir para agradarle a Dios. Y cada día que usted duerme, usted tiene que decir, Señor, gracias por este día, tú has sido fiel. Te pido que me perdones si he cometido algún pecado, si estoy mal. Por eso, ¿sabe? Por eso Dios dice que no podemos dormir enojados. Porque puede ser que durmamos tan enojados y que al día siguiente ya no despertemos físicamente, pero despertemos en el lugar equivocado por un enojo. Por eso dice la palabra que antes de ir a la cama tenemos que resolver los asuntos. Tenemos que estar en paz en el corazón. Pero hermano, cada noche nosotros tenemos que orar diciendo, Señor, perdona mis pecados.
Porque hermanos, no solamente pecamos de hecho, de matar, de robar. Hay pecados en nuestro corazón que delante de Dios son pecados. Enojo, ira, maledicencia, por ahí usted se enojó, usted pensó, tuvo un mal pensamiento. Tantas cosas, hermanos. Y en la noche nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, perdóname, me pongo a cuentas contigo. Y cuando usted se levante en la mañana, tiene que decir: Señor, gracias por este día, porque tú me lo estás regalando y yo quiero a este día darle el mejor uso. En este día, que cada cosa que yo haga agrade tu nombre, te alabe a ti. Pero hermanos, nosotros a veces entramos en el ritmo del mundo, nos levantamos, desayunamos, vamos al trabajo, el almuerzo, la cena, y en la noche ir a dormir. Y no tenemos tiempo para Dios. Pero hermano, la línea divisoria entre estar con Dios y estar en el mundo es la comunión. Es la comunión. Es la comunión. Hermano, no hay iglesias perfectas. Mucha gente está buscando que la iglesia se acomode a su necesidad, de que dice: aquí en esta iglesia no me gusta esto porque no se hace como yo pensé que se iba a hacer. Aquí los pastores nos saludan, son demasiado fríos. Aquí los hermanos son muy apáticos. Tantas cosas le ve la gente. Pero hermano, cuando uno está en Cristo, la palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Yo puedo mirar una iglesia mal, con defectos, y puedo decir: yo puedo provocar un cambio en este lugar por medio de la oración. A veces nosotros nos concentramos más en la crítica que en lo que podemos hacer. Yo estaba hablando hace días y preguntaba, me decían varias observaciones, y yo le decía: ¿qué tú estás haciendo para que eso cambie? ¿Estás orando para que Dios transforme el corazón de esa persona que te está afectando? A veces llegamos hasta la crítica nomás, pero el siguiente paso no lo damos. Y Dios quiere que demos el siguiente paso, hermanos. Dios nos quiere vivir una vida próspera, llena de paz y llena de gozo. Amén. Dios nos libre, hermanos, de vivir una vida como Asa en sus últimos años, viviendo de su confianza, viviendo de su egoísmo, viviendo creyendo que él tenía la palabra final. Dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero confianza tiene que ser en el Señor. Y el Señor sabe lo que es bueno para nosotros. El Señor a veces nos hace pasar, hermanos, por valle de sombra y de muerte. A veces tenemos que llorar días y días sin entender por qué nos están pasando muchas cosas. Pero en esos tiempos Dios está tratando con nuestro corazón. Que Dios nos libre de acusarle a Dios o de reclamarle. Adórele a Dios en los tiempos de prueba. Alábele, dele gracias, porque Dios está en control. Dios está en control. Y la palabra siempre nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas que pasan en su vida le ayudan a bien. Esto para los que con un propósito son llamados. Así que lo bueno o lo malo que pase en su vida, hermanos, que haga que usted se acerque más a Dios y le alabe a Dios. Yo creo que usted levante sus manos. Y si usted medita por un instante, confiésele a Dios cuáles son todavía esos lugares altos que hay en su corazón, y que usted pueda discernir en esta noche de qué lado está. Si hay algo que Dios hace, hermano, es que Dios transforma, Dios cambia. Dios no acusa, Dios no condena. Dios hace cosas extraordinarias. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Dios quiere que avancemos en victoria. Si usted tiene un lugar alto en su corazón que todavía no le ha rendido a Dios, que todavía es de su propiedad, o que usted considera que es algo que usted todavía tiene la capacidad de manejar, entrégueselo esta noche al Señor. En esta noche yo quiero animarle a que usted se comprometa delante de Dios, a que no importa lo que pase con su vida, usted permanezca en la vida y no se suelte bajo ninguna circunstancia. No importa los tiempos que vengan,
No importa la situación que está viviendo, no importa lo que va a vivir, Cristo sea el centro de su vida. El enemigo quiere poner nubarrones. El enemigo quiere distraernos del propósito. El enemigo muchas veces trae palabra a nuestra mente para hacernos dudar del amor de Dios. Pero dice la palabra del Señor que Dios al que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Muchas veces Dios nos permite pasar por las pruebas porque nos ama. Y la única forma de tratarnos es por medio de la prueba, por medio del llanto, porque Dios quiere purificarnos. Hermanos, nosotros muchas veces le decimos a Dios, purifícame, purifícame, pero a veces no entendemos que la purificación significa que yo tengo que pasar por el fuego para que ese oro sea probado. Y muchos cristianos no quieren pasar por el fuego. Quieren recibir la bendición, la prosperidad, la paz, el gozo, pero sin pasar por el fuego. Hermano, no se puede hacer eso. Cristo tuvo que pasar por el fuego más candente, por la agonía más terrible, para poder darnos la victoria. Hermanos, tenemos que pasar por el fuego. Cristo tiene que estar en nuestro corazón, no importa lo que pase. Agárrese del Señor, no lo suelte, porque sin Cristo nada somos. Agárrese de Él y Él va a hacer todo lo que tenga que hacer en su vida. Busque el reino de Dios, búsquelo con anhelo, con pasión, con denuedo, con diligencia, y Dios se va a encargar de las añadiduras. Si usted le está pidiendo algo a Dios hace mucho tiempo, dele su vida a Dios, búsquele a Dios, ámele a Dios, y Él se va a hacer cargo. Y en el tiempo que usted menos lo espere, Dios le va a responder, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hermano, yo lo he visto muchas veces, yo sé que usted también ha visto la mano de Dios moviéndose en su vida. Sea fiel con Dios, sea fiel con Dios. Vamos a cantar, hermanos, vamos a terminar cantando. Tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. ¿Está leyendo la letra ahí, hermano? Te ofrezco todo lo que soy, aquí estoy. Fíjese lo que cantamos. Le decimos, yo un sacrificio quiero ser. Y hermanos, un sacrificio se quema, pasa por el fuego. Si usted le está diciendo a Dios, yo quiero hacer un sacrificio, le está diciendo a Dios, tengo que pasar por el fuego. Aleluya. Tenga cuidado con lo que cante, hermano. Cante con entendimiento. Pero sabe que cuando pasa por el fuego de Dios, usted no se quema ni un solo cabello, porque solamente pasa la prueba de purificación y su cuerpo no es tocado, ni su alma ni su espíritu. Eso es lo que hace nuestro Dios. Dios no destruye, Dios edifica, hermanos. Así que no le tengan miedo al fuego de Dios, porque el fuego de Dios trae bendición, prosperidad, bienestar. Amén. Vamos a cantar, hermano, esta noche. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
ti.